Muy buenas noches. Le damos gracias a nuestro Dios en esta noche por la vida que nos da. Gracias a nuestro Dios, hermanos, porque nos concede el privilegio de alabar, de hablar de Él todavía en esta noche. Gracias, sean bienvenidos. Le invito a hacer una oración. Mi Dios y Padre eterno, hoy, mi Dios, te damos gracias por la vida. Gracias porque nos permite, Señor, llegar hasta este momento. Gracias por todo, Padre mío. Bendice, Señor, ayuda, salva, sana a toda la persona que tenga necesidad. Acompáñale, Padre mío, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amigos queridos, Romanos capítulo 8 y verso 1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amigos queridos, estuvimos mirando que Dios tiene una ley. Dios ha colocado una ley en el universo y ha creado seres libres, seres que aman y que pueden ser amados. Eso es la moralidad de Dios, poder elegir entre el bien y poder elegir entre el mal. Una ley que nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Miramos que ser pelirrojo no es pecado. Aunque hubiese millones de pelirrojos, si no hay una ley que diga que no es pecado pintarse el pelo de rojo, no lo es, aunque haya miles. Dios tiene esa ley para definir qué es pecado, qué es malo. Ahora, mis amigos, en Génesis capítulo 12 y el verso 12, el Señor le dice a Abraham: haré de ti una nación grande y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En Génesis 22, 16, la palabra del Señor dice: por mí mismo he jurado que por cuanto obedeciste a mi voz, te bendeciré, te multiplicaré como estrellas del cielo y como arena del mar, y en tu simiente serán benditas las naciones, todas las naciones de la tierra. Dios ha prometido a Abraham, le hace una promesa. Dios hace un pacto con Abraham, y ese pacto es la promesa. Dios promete que un día Jesús vendrá y que todo el pecador sería justificado por medio de la fe en el Mesías, en Cristo Jesús. No hay nada que pueda alterar la promesa o algo que pueda alterar este pacto que Dios hizo con Abraham. No importa lo que pase, el Señor Jesús un día vendría y seríamos todas las naciones benditas y salvadas. Seríamos justificados por su gracia, por Cristo Jesús. Gálatas 3:16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, o sea, Cristo. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Tu simiente, dice el apóstol, la cual es Cristo. Esta promesa hecha a Abraham también incluía una herencia de la tierra prometida, y ya en resumidas cuentas una herencia eterna para los que creyeran en Cristo Jesús. Ahora dice Romanos 4:13: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pero el apóstol sigue diciendo que en el monte Sinaí, 430 años más tarde de que Dios le hizo la promesa a Abraham, de que serían benditas en su simiente todas las naciones de la tierra, 430 años más tarde en el monte Sinaí, 3 meses después de que
el pueblo de Israel ha salido de Egipto, Dios se le revela y les da una ley. Los 10 mandamientos, y también les da leyes adicionales como la ley mosaica o la ley ceremonial. Y aunque esta ley de los 10 mandamientos fue dada por medio de truenos y relámpagos y de un portentoso sonido, aún así, y también por su mediador, Moisés, y por miles de ángeles, aún así el apóstol dice, no invade, no invalida, no elimina la promesa por la fe. Entonces la ley nunca tuvo la posibilidad de justificar a nadie. La ley antes lo condena. Su propósito de la ley es condenar, porque es a ella quien se ha transgredido. Es su mandamiento el que se ha transgredido. La ley, mis amigos y hermanos, siempre ha estado en existencia antes de Sinaí. Pero Dios no se la reveló a Abraham por medio de truenos ni relámpagos. En una ocasión dice el Señor, Abraham guardó mis preceptos, mis mandamientos y mis leyes, porque la ley de Dios no surge en el monte Sinaí. Ahora, dice el apóstol que fue añadida a causa de las transgresiones. Mire, el pueblo de Israel había perdido en Egipto toda sensibilidad de Dios y conocimiento de Dios. Él no sabía que era un pecado. Él no sabía muchas cosas, había perdido toda la santidad hermosa de su Dios. Cuando Dios liberó al pueblo de Israel en el monte Sinaí, 3 meses después, Dios les dio la ley. El pueblo de Dios que ha sido liberado del pecado, Dios le ha dado su ley. Dijo, esta es mi ley, tú ya eres de aquí, eres mío, esta es mi ley. Tienes que observarla, tienes que guardarla. Ahora, mi amigo, Dios les dio la ley por truenos y relámpagos, y ruido y sonido, y con promesa de muerte si se acercaban más de lo que debían acercarse, porque ese era el idioma que ellos habían aprendido en Egipto. Ellos estaban impuestos a los gritos, a los latigazos, y esa era la forma como ellos, un día ellos iban a entender lo que Dios quería de ellos. La Biblia dice, la ley no anula el pacto de gracia, no lo elimina. Pablo, en sus argumentos en Gálatas como en Romanos y en otras cartas, le dice a los judíos que la justificación nunca viene por las obras de la ley. La ley nunca ha tenido el propósito de justificar a nadie. En Gálatas 3:19 dice, hasta que viniese la simiente. Gálatas 3:22 dice, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La Biblia dice que la escritura lo encerró todo bajo pecado, hasta que viniese Cristo. Cuando Cristo Jesús vino, lo liberó de la ley, porque la ley lo confinó. El apóstol Pablo dice que cuando la ley apareció, el pecado revivió en su monstruosidad, y entonces dice que el pecado lo mató. Él quedó muerto, porque quedó como un transgresor a la ley. No hay vida. Por eso la Biblia dice que cuando estábamos muertos, Dios Cristo Jesús nos dio vida. Es necesario que resucites a una vida nueva. Es necesario que te bautices, que te entregues a Cristo, para que Cristo Jesús te libere de la maldición de la ley, hecha por nuestra maldición. Ahora, una vez que Cristo Jesús aparece en tu vida, Él lleva o Él cumple las demandas que la ley exige. La ley se ha transgredido. La ley exige que se condene al pecador. Lejos de salvar la ley lo condena. La ley ha servido, dice la palabra del Señor, que la ley fue nuestro ayo, fue nuestro pedagogo, fue nuestro maestro, fue nuestro guía.
La ley nos señala el pecado, nos señala la mancha. La ley es como una lupa. Una lupa no te aumenta las manchas. Una lupa solamente te hace crecer las manchas para que las veas. La ley eso es lo que hizo. La ley te hizo ver que había un pecado dentro de ti, pero no te lo quita. Entonces te lleva a Cristo. El pedagogo que es comparado con la ley, el pedagogo era comparado como un esclavo. Era un esclavo que tenía la obligación de instruir a los hijos del amo hasta que llegasen a una adolescencia. Una vez que ellos llegaban a la adolescencia, era entregado a los papás de los muchachos. Y ellos eran ya responsables de lo que el pedagogo les había enseñado. Él tenía la capacidad hasta de pegarles con la vara si era necesario, pero tenía que hacerlo. La ley, mis amigos, eso es lo que fue y es lo que es. Cuando la palabra del Señor dice que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, eso no significa que la ley termina. La ley solamente te lleva y te coloca bajo la gracia. No hay pecado que hayas cometido en esta vida que la gracia no pueda cubrir. Es necesario que te coloques bajo la gracia para que la ley no te condene. Porque la Escritura dice que la ley lo encerró todo bajo pecado hasta que llegase la simiente. Una vez que tú eres cristiano, la ley no te toca más. Porque Cristo Jesús ha pagado con su muerte las demandas de las transgresiones que yo había hecho o que tú habías hecho. Ahora Cristo Jesús te coloca bajo su gracia, bajo el pacto de gracia hecho a Abraham hace muchos años. Eres justificado por la fe en Cristo, pero nunca serás justificado por las obras de la ley. La ley nunca, jamás la ley tuvo la capacidad de salvarte o de justificarte. El propósito de la ley siempre ha sido y será el mismo. Tú transgredes su mandamiento y tú pagarás por ello. Por eso es necesario que te entregues a Cristo. Por eso es necesario que busques del Señor. Porque la ley lo confinó, lo encerró, todo bajo pecado, hasta que viniese Cristo. Hasta que viniese Cristo a tu vida, hasta que tú nazcas de nuevo, hasta que te liberes, siendo tú bueno. Puedes ser bueno, moralista, moralmente bueno. Puedes escogerse hacer el bien a todos, pero eso no te salva, porque has agredido una ley, has sido infectado con el veneno mortífero del pecado de Adán y Eva. Eres un transgresor de la ley. Al final de cuentas, si no vienes a Jesús, la ley te va a condenar, porque la has agredido. Yo puedo ser libre, porque en Cristo Jesús yo soy libre. La palabra del Señor, mire lo que dice Gálatas capítulo 4 y el verso 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibieran la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesús. La ley, a los que están en Cristo Jesús, la ley no los toca. La ley no ha terminado. Mientras haya pecado, existirá la ley. Si tú te zafas de las manos de Cristo, la ley te vuelve a confinar. Y si ya no vuelves a los brazos del Señor, estarás perdido. Hay muchas palomas mensajeras que son exactas al volar kilómetros enteros, lejos. Pero hay palomas que se pierden y no regresan jamás a su palomar. Dios no te ha dejado solo.
Dios ha colocado un camino a la fe, que es la ley. La ley siempre estará lista para decirte que la has agredido. La ley te señalará el pecado, pero no te lo va a quitar. Pero sí te puede llevar como un pedagogo, te puede llevar a Cristo, quien dijo Juan: aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aférrate a Cristo Jesús. Mientras exista pecado, existirá una ley que se puede transgredir. Si tú ya estás colocado bajo la gracia, mantente allí, porque no hay pecado que escape fuera de la gracia. A los que están en Cristo Jesús, la ley no los toca. Pero eso no quiere decir que la ley desaparece. La ley no termina nunca. La ley te ronda, y si tú la transgredes, te va a volver a confinar. Por eso es importante mantenernos en las manos de Dios para no pecar, porque la ley existe. La ley define el pecado en su monstruosidad, y la ley te lleva a Cristo, quien te puede liberar, quien te puede librar de esa condenación. Los que están en Cristo, ninguna condenación hay para ellos. Romanos 8:1. Te invito a orar. Mi Dios y Padre eterno, gracias, Señor, por esta palabra. Te ruego, Padre mío, tus bendiciones. Bendice, Señor, a la viuda, al huérfano, al necesitado, a aquella persona que sufre, que llora. Señor, hazte presente en las cárceles. Hay gentes inocentes que no deben estar allí. Señor, hazlos libres en Cristo Jesús, para que ellos un día, cuando salgan de ahí, Señor, salgan alabando y glorificando tu nombre. Mi Dios, perdona cualquier palabra que pudimos haber hablado mal, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amigo querido, gracias por acompañarnos. Que Dios te bendiga. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, y que Dios ponga en ti paz.